Hay otro tema que ha estado dominando la agenda desde que surgió el fin de semana y que resulta realmente preocupante y escandaloso lo que ha estado ocurriendo. Y me refiero al caso de los 34 recién nacidos que fallecieron en el mes de febrero en la maternidad de Los Mena. Resulta que a raíz de un reportaje y una denuncia que realizaran unos residentes en ese hospital, resulta no solamente que murió un número importante de recién nacidos, aparentemente por una bacteria externa, dígase, un bebé que fue llevado al área neonatal luego de que había estado fuera, pero también aparentemente hubo una alteración en los registros de cómo se presentó la información respecto a esos fallecimientos y se reportaron como nacidos de 26 semanas, los cuales son prematuros extremos y que por lo tanto tienen un riesgo de mortalidad muchísimo mayor. Esto evidentemente debe llegar a una serie de investigaciones, pero yo creo que no solamente está el tema de que esto siga ocurriendo en nuestro país. Primero, aquí hay una clara violación de un protocolo, porque no se supone, las áreas neonatales están precisamente para resguardar a los recién nacidos de cualquier tipo de infección externa. Entrar a un bebé que estaba fuera y que va al hospital porque está enfermo y ponerlo en el área neonatal, ya de por sí es una violación terrible y tremenda que debe dar lugar a todo tipo de responsabilidades. Y además es básica. Pero por supuesto, las áreas neonatales existen para eso, para que estén exclusivamente ocupadas por aquellos niños que acaban de nacer, que tienen una vulnerabilidad importantísima porque no tienen el sistema inmunológico desarrollado todavía. Entonces, tomar un bebé enfermo que viene al hospital y ponerlo en esa área, la verdad es que es una negligencia mayúscula. Pero en adición, eso no es lo único que está ocurriendo. Varios de esos pequeños, según el director del hospital, fueron 5 que murieron, que lo dicen como si no fuera nada y lo reportan como si fuera un asunto. No, nada más fueron 5 que murieron por ese motivo. Eran 5 bebés recién nacidos que estaban en perfecto estado de salud y que murieron por esa negligencia del personal del hospital. Que vayan a decirle a las familias que perdieron esos bebés que nada más fueron 5. ¿Pero por qué 5? Como dicen ellos, porque fueron 34 que murieron en el mes. De esos, dice el hospital que solo 5 murieron como consecuencia de la bacteria que se ingresó cuando permitieron que se colocara este bebé enfermo junto con los demás recién nacidos. Pero bueno, eso es la versión de ellos, porque hay otros pequeños ahí que murieron por sepsis y murieron por otro tipo de infecciones que aparentemente ellos tienen la certeza de que son por otros motivos, pero que no dejan de ser igualmente preocupantes, porque, por ejemplo, cuando se producen estos casos de sepsis o de infección en pequeños, en muchísimos casos son por infecciones nosocomiales, que también están ahí en el mismo hospital, y que son bacterias que por falta de higiene y por falta de controles terminan infectando a las personas que ingresan en los hospitales. Sí. No solamente a los bebés recién nacidos, que evidentemente son mucho más vulnerables, pero sino que son infecciones que afectan a cualquiera que puede estar en un hospital. Y aquí tenemos un nivel altísimo de ese tipo de infección. En sentido general, y fíjense que esto no es aislado, yo recuerdo que aquí varias veces el doctor Sánchez Cárdenas ha hecho la denuncia de unas 20 muertes maternas que el año pasado él dice que no se registraron con el propósito de alterar esas estadísticas. Y a eso se suman otros casos de denuncias de irregularidades estadísticas por parte del sistema de salud. No solamente eso, fíjense, cuando esto se produce, miren qué ironía. Esto se produce en el mes de febrero. En el mes de febrero fue que el presidente de la República dio su discurso ante la Asamblea Nacional. Y entre los éxitos que presentó el sector salud fue una mejoría en la mortalidad materna, que fue calculada hasta ese mismo mes. Y de hecho a mí particularmente me llamó la atención, lo dije en ese momento, por qué se estaba presentando exclusivamente la mortalidad materna, si lo normal es
que se presente la estadística de la mortalidad materno-infantil, porque una cosa va de la mano de la otra. Claro. Si tú lograste salvar la madre, pero se perdió el bebé dentro de los primeros 28 días, es un éxito muy parcial. Aunque son estadísticas diferentes, van íntimamente ligadas, y luego de la pandemia se disparó el nivel de mortalidad materno-infantil. Cuando se presentó una sola de esas dos estadísticas, que insisto, son esenciales en los sistemas de salud, a mí de entrada me llamó la atención, porque significa que si tú estás presentando únicamente la mortalidad materna, significa que algo no está bien con la mortalidad la mortalidad infantil, sobre todo específicamente este renglón de los neonatales, que son los que mueren dentro de los 28 días. Hay un ala que no se está revelando. Y hay algo que evidentemente ya indicaba que no estaba bien. Pero estos son 34 que murieron exclusivamente en la maternidad de Los Minas. En el último año, dígase, de enero a enero, hay 2.982 infantes que han muerto en las maternidades. Y lo preocupante es que todo esto se produzca sin que haya ningún tipo de alerta ni alarma en el sistema, porque tiene que ser a través de una denuncia que nos enteremos todos de que esto ocurrió en la maternidad de Los Minas, y ahora resulta que el sistema, el SNS, el Servicio Nacional de Salud, ahora está investigando qué fue lo que pasó con esos casos. Pero ¿cómo que ahora salimos a investigar que murieron 34 recién nacidos en un hospital, y eso no trajo ningún tipo de alerta ni alarma en el sistema previo a esta denuncia que tiene que hacerse a través de un programa de televisión? Pero ¿cómo es que funcionan las estadísticas y las alertas de nuestro sistema de salud? ¿O es que aquí a nadie le importa que en un mes haya un salto en la muerte de recién nacidos en un hospital de la red pública de salud? Ahora, es cierto que en los hospitales públicos nacen mucho más niños que en los hospitales privados. Evidentemente. Pero yo siento que mueren demasiados niños en los hospitales. Demasiados niños, que me imagino que tiene mucho que ver con la forma, la asquerosidad, la suciedad y todo. Procedimientos, por ejemplo, esto que mencionabas ahora de negligencias. Traer un niño, volverlo a meter, y decir, como que nadie le preocupa nada. Entonces, si eso se viola, imagínate tú, ¿qué protocolo no se viola en un hospital así? Entonces yo no sé, y fíjate, en esto los gobiernos en sentido general operan con una estupidez, porque casi es estúpido lo que hacen, porque se cree que ocultando esas informaciones mejoran su gobernanza, y es todo el contrario, porque en la medida en que tú ocultas eso, evita mejorar los sistemas. No, pero puede ocultarlo en las cifras, porque en la realidad... Bueno, pero eso es. Si tú y ahora en estos tiempos de redes, ejemplo, de información... Si el Sistema Nacional de Salud lo está investigando ahora, me está diciendo dos cosas. O no estaba enterado, y se enteró por la denuncia pública, o no le importaba. O los dos. O los dos. Bueno, porque porque si no estaba enterado. Pero es que no puede dejar de estar enterado. Bien, pero entonces ahí hay una deficiencia del sistema, que la información no entró al sistema. Porque fíjate que el hecho de que esta estadística se dejara fuera del discurso del presidente significa que alguien la vio y no le gustó. No, o que tú pongas en boca del presidente a decir una cosa que al final... No, porque no lo pusieron a decir otra cosa. No es verdad. No, le dieron la mitad de la estadística, le dieron solamente la mejoría de la mortalidad materna. Lo pusieron a decir otra cosa, porque posiblemente si tú le dices al presidente las dos cosas, él o no lo dice o sabe cómo plantearlo. Sí. O te pregunta, dame lo otro. Y la información... porque si tú me das una información sesgada, tú me estás manipulando lo que yo quiero decir. Claro. Si yo lo sé... No lo digo en la manera ni con la emoción que lo digo. Oiga esto, que en todo el 2022 hubo 19 muertes, ¿verdad? Por un promedio de 19 muertes. Y que solo en febrero de este año
se producen 34 muertos. Tiene que necesariamente... pero que llama la atención. Que llama la atención. 23 de esos bebés eran hijos de dominicanas y 11 de haitianas. Sí, porque fíjate, hacía la relación entre los hospitales públicos y el privado, porque uno sabe, en los hospitales públicos van muchas parturientas, mujeres que paren, o de los barrios, o de las mismas ciudadanas haitianas, que llegan al hospital sin demasiado atenciones previas, ¿verdad?, a su proceso. No son mujeres que llevan un seguimiento a su embarazo y posiblemente llegan en situaciones complicadas al momento de dar a luz. Y el riesgo de muerte de ella y del bebé pueden ser mayores. Todo eso se puede entender. Pero que mueran tantos niños después de nacer, porque si el niño nace con vida y tú tienes los recursos incluso para auxiliarlo, hasta en situaciones de prematuro, ¿verdad? Si son prematuros, los procedimientos están claros para los médicos de cuáles cosas hay que hacer. Y dentro de ellos pudieran morir algunos. Pero que tantos niños mueran en un mes. Señores, eso es más de un niño diario. Superando el 56%. Así. Eso es que todos los días se muere un niño. Es así. ¿Y cómo es que no? Es más Pero de un niño. fíjate que el dato de la estadística... Porque febrero es de 28. Sí. Exacto. El dato de la estadística es extremadamente importante porque esos son los datos que permiten a las autoridades de salud saber si hay algo normal ocurriendo. Claro. Para eso se llevan las estadísticas del sistema de salud. Entonces, cuando tú tienes un promedio consistente en el último año, y donde el salto más alto que tú has tenido es de 27 decesos en un solo mes, y de repente en un mes tú tienes 34 decesos de recién nacidos, y que eso no despierte ningún tipo de inquietud, ni dispare ningún tipo de alerta como parte del sistema de salud, significa que tenemos un problema de fondo grave respecto a cómo se está dando la supervisión de estos centros, porque no puede ser que haya casos extraordinarios de números de muertes de neonatales en un hospital en particular y que aquí a nadie le importe. Ahí hay un tema sistémico. Por supuesto. Es decir, es que, mira, el promedio da 1.2 niños. Eso quiere decir que todos los días tú tienes que dar la información de que murió uno y hay otro que está por morirse. Sí. No solo que murió uno, se murió uno y este que está aquí también se está comenzando a morir. Así es. Por eso es que te digo que me llama la atención esto. Sí, es grave esa estadística. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa también con esto? Que los gobiernos no reaccionan con esto. Todo el mundo se queda en su sitio. En 2 días, la información sale de los medios. Y esas realidades siguen ahí. Esperando que se mueran otros 34. Pero aquí hace un par de meses se robaron una bebé de un hospital. Y yo te pregunto, ¿qué ha cambiado en materia de seguridad en los hospitales? Bueno, no sé, pero no supone que para algo de ese. Los otros días vi que se robaron uno de por ahí. ¿Dónde fue que fue? En Monción. Apareció, en Mao se robaron uno. No, pero esa se la raptaron a la familia. Pero yo estoy hablando de la seguridad en los mismos hospitales públicos, donde llevaron y le llevaron la bebé del área de neonatales, dígase de paso. Entonces, ese es el tipo de situaciones. Y ahí, fíjate, y siempre hay 2 cosas ahí. O alguien estaba combinado, que opera en la unidad, o ahí entra cualquiera sin control. Sí, porque supuestamente esa persona duró un día completo de que siendo enfermera ahí en ese hospital. Pero si usted llega aquí, llega una gente y yo soy enfermero y ella llegó, usted es enfermera, usted viene, ¿y quién me vino? ¿Quién le envió? Bueno, ¿y quién me la envió? Se supone que tú eres mi supervisor. Me la enviaron de salud pública, ok, podemos un documento que diga que usted está aquí. O sea, nada le importó. Llegó una gente manipulando niños y entrando a áreas que son restringidas y todo, y a nadie le importa. Eso significa que eso está manga por hombro. Sí. Y estas estadísticas que están aquí de estos muertos, eso es alarmante. Es alarmante que hayan superado el 56%. Es alarmante, además, de las muertes del 2022. Además, yo le voy a decir a ustedes una cosa. Yo, y lo he dicho muchas veces, yo creo que este país tiene una infraestructura hospitalaria
superior a la que necesita para tener un buen sistema de salud. Solo que lo tenemos mal gestionado. Mire si está mal gestionado, porque estamos viendo una sola cara del sistema. Claro. El sistema de salud es muy complejo. Aquí estamos viendo exclusivamente problemas en lo que tiene que ver con nacimientos de niños en los hospitales de la red pública. Pero yo te voy a poner otro ejemplo de otra información que circula hoy, que es un tema viejo, denunciado a todos los niveles en República Dominicana, y aquí no se hace absolutamente nada sobre el tema. En Valverde, de 581 nacimientos que se registraron en el 2022 en la provincia completa, 42 fueron partos naturales. 42 de 581 nacimientos. El resto fueron cesáreas. Aquí hace años se está denunciando que se está haciendo una cantidad totalmente anómala de cesáreas por una serie de motivos 541. Que incluyen que, por supuesto, por una cesárea se cobra más que por un parto natural. De 581 nacimientos, 42 fueron partos naturales. Menos de un 10%. Y a lo mejor esa parieron ahí, voy a llegar con muchachos afuera casi. Que hay algunas que paran hasta en los carros. Pero por supuesto, porque lo que está llamado es a que una mujer para de forma natural. Este es el único país del mundo en el cual la regla es la cesárea y el parto natural es la excepción. Sí. El único país del mundo. Y sin embargo, esas son cosas que aquí la tomamos y siguen pasando, y siguen pasando, y siguen pasando, y aquí nadie asume con responsabilidad los temas que tienen que ver con este tipo de problemas de la red pública de salud. Veo aquí que el Colegio Médico Dominicano está proponiendo... Sí, hasta en las decisiones judiciales, yo a veces digo, el juez independiente, muy bien, pero hay sentencias que usted tiene que llamar al juez y decir, explíqueme la sentencia. Bueno, mira, oye, ahí mismo en la maternidad de la Altagracia, que es otra de las que, las que registran un altísimo número de nacimientos estadísticamente. Oye, ese mismo estudio lo que refleja que el 55% de los partos de ese hospital fueron cesáreas. Pero no solamente eso, sino que el 40% pudieron haber sido partos naturales. Y sin embargo se terminan haciendo cesáreas. Es decir, ahí, en la red pública de salud. El 55% se hicieron cesáreas. ¿Y de ese 55 al 40? El 40% pudieron haber sido partos naturales. Entonces, no entiendo bien la lógica. Del 55%, que es más de la mitad de los nacimientos, el 40% pudieron ser, por lo menos el 40% pudieron ser partos naturales. Entonces, al final de cuentas, y fíjense, República Dominicana tiene los índices más altos de Latinoamérica y del Caribe en este tema. Sí. Y sin embargo, no terminamos de tomar ningún tipo de medidas. Entonces, la verdad es que lo que está ocurriendo con relación a este aspecto en el sistema de salud debe llevar algún tipo de reacción responsable de parte de las autoridades. Y la verdad, y siento que estamos haciendo pocas cosas para que eso ocurra. Dice el Colegio Médico Dominicano, plantea una triada colegiada para la maternidad de San Lorenzo de los Minas, integrada por médicos, por el Servicio Nacional de Salud y de las autoridades del propio hospital para resolver y buscar una salida a varios casos entrar en ese hospital de las muertes neonatales. Ayer creo que no dejaron entrar a una delegación del Colegio Médico. Sí, así mismo. Ahí fue, ¿verdad? Y a los periodistas no lo estaban dejando entrar tampoco. No lo dejaron entrar. Sí. Bueno. Porque no solamente tenemos el problema, sino que después queremos echarle tierra y esperar que se olvide. Sí, y la verdad es que lo penoso es que todo eso termina siendo letras muertas, porque no ocurre nada. Tú dices, el gobierno no reacciona normalmente a este tipo de cosas. Y lo primero que se quiere poner límite es justamente a la divulgación de informaciones. Así es. Sí. Bien, señores, ya tenemos... Lo que es un error gravísimo, que al final tiene un costo muy alto en la política. Así es.
Vamos a conectar con Francisco Holguín con el informe del tiempo.